Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien. Saludos y muchas bendiciones para todos, tanto para ustedes como para su familia. Muy bien, vamos a tomar en cuenta un video muy importante, ¿verdad? De enseñanza igualmente. Porque hay personas que se están suscribiendo nuevamente al canal, es decir, que son nuevos en el canal, ¿verdad? Y me han preguntado de si es tan cierto de que se puede comprobar componentes electrónicos montados en la placa electrónica. Creo que tengo como dos videos de hacer mediciones referente en la placa con componentes electrónicos montados, ¿verdad? Y la verdad es que mira, si bien es cierto que se puede hacer un análisis minucioso de saber más o menos o tener una idea de saber si un componente está aparentemente bien o aparentemente mal, hay algunos que sí se pueden comprobar con nuestro multímetro digital en lo que viene siendo la escala de continuidad de manera correcta sin desmontar del circuito. Pero otros, lastimosamente, no del todo. ¿Por qué? Porque como los circuitos vienen en serio, vienen en paralelo con otros componentes electrónicos, pueden marcarte lecturas que te pueden confundir un poco. Ahora, para nosotros hacer la medición correspondiente, lo primero que tú tienes que hacer, a saber y a tomar en cuenta, es lo siguiente. Cuando tú vas a hacer una medición con el multímetro digital, va a ser siempre en escala de continuidad, escala de pitido, ¿verdad? Ahora bien, siempre se hace con la tarjeta desenchufada, no energizada. Y si en algún momento la energizaste, debes descargar siempre el capacitor electrolítico principal y parte de los capacitores electrolíticos de salida. ¿Por qué? Porque en el momento que vayas a medir, no vaya a ser que esté cargada la tarjeta y te vaya a dar por decirlo así, un corrientazo bastante alto, sobre todo con este señor que está acá, el capacitor electrolítico. Resulta que acontece que este capacitor electrolítico se encuentra en todas las tarjetas electrónicas de fuentes conmutadas, no solamente de televisores, de audio, de DVD Blu-ray, de lo que viene siendo tarjetas electrónicas de lavadoras, bueno, en fin. Y aquí se almacena un voltaje alto, entonces hay que descargarlo siempre. ¿Cómo se puede descargar? A través de una bombilla, sencillamente una bombilla incandescente o una bombilla de tipo horno de microondas, ¿verdad? Con su dos terminales entre el positivo y el negativo. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes reales que se pueden medir en lo que viene siendo en la placa electrónica? De una manera, por decirlo así, de manera eficaz. Bien, nosotros vamos a prender nuestro multímetro digital, ahí lo tenemos. En el momento de chocar las puntas, siempre debemos verificar primero. Al juntar las puntas, este término significa continuidad, es decir, un valor básicamente resistivo de 000. La continuidad básicamente puede ser entre 000, 001, 002, 003, 004. Va a depender obviamente del tipo de multímetro y sus puntas correspondientes, ¿verdad? Si te llega a marcar, por ejemplo, un valor de 0.2, 002, 003, tiene que ver básicamente con el ohmiaje propiamente de los cables del multímetro digital. Muy bien. Entonces, ¿qué componente electrónico nosotros podemos comprobar en una tarjeta electrónica montado en el circuito? Yo te voy a dar una idea de lo que más o menos tú puedes saber si está aparentemente bien o aparentemente mal, ¿ya? Pero no son pruebas tan eficaces. Algunos sí se puede hacer de manera eficaz, pero no todo. Bien, vamos a empezar de los más fáciles a los que son un poquito más complicados. Por ejemplo, el fusible. El fusible sí se puede comprobar montado en la tarjeta electrónica. Un fusible es básicamente un tipo de alambre, como un tipo de alambre que se conecta de un punto a otro, y en el momento de hacer la medición correspondiente él tiene que marcar continuidad. En este caso, fíjate que él marca una lectura de 001. Lo que estábamos hablando es como si tú estuvieras chocando las puntas del multímetro. Excelente. Si al medirlo, ¿verdad?, te marca 1, conocido esta lectura como infinito en electrónica, básicamente significa que está abierto, que el fusible se dañó. El fusible en fuentes conmutadas se daña por una segunda causa, principalmente es un cortocircuito en algún semiconductor. Bien, muy bien. Ahora bien, ¿qué otro componente electrónico se puede medir de manera estática? Estática significa que no se le está aplicando básicamente un voltaje alto, solamente se le está aplicando 2.5 a 3 voltios con el multímetro digital en la escala de continuidad. Por ejemplo, aquí tenemos un señor varistor. El varistor es un componente de protección, el cual si lo medimos de punta a punta,
En algunos casos él te puede marcar una lectura y luego se cae, como ahorita, pero generalmente debería marcarte este valor. Ahí lo tenemos, mira. Muy bien. Eso es normal. Si en el momento, si en el momento de nosotros medir el varistor, él te queda pitando de esta manera, hay una sospecha posiblemente de que el propio varistor esté en cortocircuito. El varistor no puede marcar continuidad, no debe marcar continuidad. Si marca continuidad, hay un desperfecto en el componente electrónico, pero para checarlo de la mejor manera siempre va a ser bueno desoldar una de las terminales. Muy bien, entonces fíjate que el fusible sí debe marcar continuidad para que esté en buen estado. El varistor es todo lo contrario, te debe marcar una lectura de infinito o que marque y se caiga. Muy bien. ¿Qué otro componente electrónico se puede medir básicamente para saber si aparentemente está bien con el multímetro digital? Los capacitores secos. Estos señores que están acá, que pertenecen al filtro MC, al filtro de compatibilidad electromagnética, básicamente estos señores, cuando tú los mides, ellos van conectados en el circuito de una manera de, por decirlo así, van conectados en paralelo, no van conectados en serie con respecto a la línea de entrada. En paralelo lo tenemos de acá a acá y ellos deben marcar justamente infinito de igual forma. Todos los capacitores secos, no solamente los de entrada de línea, me explico, todos los componentes electrónicos, capacitores secos, sea negro, sea así, sean así, sean así, como sean, los capacitores secos te deben marcar una lectura de 1, infinito, siempre, incluso montado en la placa. Fíjate lo siguiente, vamos a hacer la comprobación. Aquí tengo este capacitor, fíjate, de acá a acá, me marca como les dije. De acá a acá me marca como les dije. Mira, aquí tenemos otro capacitor de estos azulitos. Si yo lo mido, mira, me marca 1. Vamos a ver otros. Mira, aquí tengo uno verdecito. ¿Te das cuenta? Todos marcan 1 con el multímetro digital. Como un tipo de circuito abierto básicamente. No te puede marcar continuidad. Si te marcan cualquier capacitor seco una lectura tipo continuidad, básicamente, amigo y compañero, debes tener un componente quizás en cortocircuito, es decir, el propio capacitor o algún componente semiconductor que esté en corto y el corto se esté rastreando a través de la línea que llega al capacitor. Muy bien. ¿Qué otro componente electrónico a tomar en cuenta muy importante? Bueno, en algunas fuentes de alimentación conmutada podemos encontrar con una resistencia de temperatura, dependiente de la temperatura, conocida como el termistor. Aquí tenemos el termistor, este verdecito que está acá. Bueno, fíjate lo siguiente, esto lo he explicado en varias ocasiones. El termistor, cuando tú chocas las puntas de esquina a esquina, él tiene que marcar tipo continuidad, no continuidad. Tipo continuidad. ¿A qué te refieres, Hans, con tipo continuidad? Como un valor bajo, mira, en resistencia. Mira lo que me está marcando. ¿Cuánto? Mira lo que dice 0.13, 0.13, 0.12. No es continuidad, es un valor resistivo. Si fuese continuidad, fuera una lectura de 0.00, 0.03, 0.04 aproximadamente. Perfecto. Entonces, la resistencia termistor es una resistencia que en el momento de medirla debe marcarte una lectura de 0.07, 0.08, 12, 0.013, dependiendo, ¿verdad? Y tomar en cuenta que la resistencia del termistor va conectado en serie con respecto a la entrada de línea. Va conectada en serie con respecto a la entrada de línea. ¿Qué quiere decir eso? Que si la resistencia termistor falla, el televisor o el cualquier sistema básicamente va a dejar de trabajar, no va a encender el equipo. Excelente esta clase y bien explicado. Muy bien, nos vamos con las bobinas. Las bobinas del filtro MC o cualquier tipo de bobina, básicamente te tienen que marcar una lectura tipo continuidad. Es decir, continuidad te tiene que marcar las bobinas. Fíjate lo siguiente. Las bobinas del filtro MC, por ejemplo, que son estas que están acá, son bobinas
vamos a ponerla por aquí. Mira, aquí tengo una bobina. Son bobinas que básicamente las del filtro MC son dos bobinas por independientes. Por ejemplo, mira, aquí yo tengo este punto a este punto es una bobina, te tiene que marcar continuidad. Muy bien, de este punto a este punto te tiene que marcar continuidad. Es decir, que son dos bobinas básicamente envueltas en un material. Ahí está. Muy bien, y por acá tengo otra. Esta bobinita que está acá, esta señora bobinita que está acá, en este caso me parece que es una sola. Pareciese que fuese una sola. Me parece que es de acá a acá. Ahí está. Sí. Te marca tipo continuidad. Ahí lo tenemos. Entonces las bobinas, no solamente estas bobinas, sino cualquier bobina, cuando tú la mides con el multímetro, te tiene que marcar básicamente tipo continuidad. ¿Verdad? Ahora, debemos tomar en cuenta una cosa que es muy importante entenderlo acá. Las bobinas del filtro MC están conectadas en serie. Por ende, si están conectados en serie con respecto a la entrada de línea, ¿qué significa esto? Que si alguna de las bobinas falla, aunque sea una sola, ¿verdad? El equipo va a dejar de trabajar, va a dejar de funcionar. Excelente explicación. Muy bien. Ahora, vamos a irnos con lo que viene siendo los capacitores electrolíticos. Cuando hablamos de capacitores electrolíticos, da igual si es de la parte de caliente de la fuente o de la parte fría correspondiente. Se miden igual. Realmente un capacitor electrolítico, su lectura, básicamente cuando uno la mide, el multímetro marca una lectura y luego se cae. Al invertir la polaridad sigue haciendo lo mismo. Veamos a ver el resultado. ¿Viste? Marca una lectura y al invertir, mira, marca una lectura tipo diodo. En algunos casos hace una carga y luego se vuelve a descargar. Eso es completamente normal. Muy bien. Debes tomar en cuenta algo muy importante acá. Un capacitor electrolítico no puede marcar continuidad entre sus terminales. Fíjate lo siguiente. Me refiero con continuidad. Vamos a suponer, yo mido, voy y mido. Esto es una guía completa. Voy y mido acá. Aquí me marca una lectura tipo diodo. Pero si yo en el momento de medir me marca continuidad, hay una sospecha grave en la parte caliente de la fuente, que no significa que el capacitor electrolítico esté en cortocircuito. Puede ser que esté, casi no se pone, pero puede ser que esté. Pero cuando él pita, casi siempre es porque el conmutador, es decir, el transistor MOSFET conmutador principal, está en cortocircuito. Excelente. Muy bien, ¿qué otro componente vamos a comprobar? Bueno, como te dije, el capacitor electrolítico de entrada y los capacitores electrolíticos de salida no te pueden marcar continuidad, te marcan una lectura tipo carga y descarga, y eso es completamente normal. ¿Qué otro componente a tomar en cuenta muy importante? Los transistores MOSFET. Los transistores MOSFET manejan tres terminales: la puerta, el drain y lo que se conoce como el source, donde básicamente ahí te lo dice: drain, gate, que es puerta, y surtidor, conocido como la fuente también. Bueno, en la mayoría de los transistores MOSFET, por no decir todos, hay una prueba muy rápida para saber si el MOSFET está en cortocircuito, y es medir entre el terminal del drenador y el surtidor. Fíjate lo que marca, una lectura, mira. Entre el drenador y el surtidor, estos transistores que estoy midiendo son los transistores MOSFET que controlan la fuente forward doble. Lleva 2. Entre el drenador y surtidor, mira lo que tenemos, una lectura tipo diodo. Excelente. Muy bien, y entre este señor que está acá, que también es un transistor que controla la fuente PFC, vamos a ver qué es lo que tenemos. Mira, una lectura tipo diodo. Una rápida aclaratoria aquí que hay que saber es que en la mayoría de los transistores MOSFET, entre el drain y el surtidor, no puede dar básicamente continuidad. Si te marca continuidad, hay que sospechar de un cortocircuito. Pero ojo acá, no todos los transistores son iguales. Hay que primero buscar la matrícula y todo lo correspondiente. Bien, estas son pruebas no eficaces al 100%. Las pruebas, por ejemplo, que yo te estoy dando de pruebas eficaces son la del fusible,
la del varistor, lo que viene siendo el termistor por encimita, ¿verdad? O sea, básicamente lo que estoy dando acá es como una guía de lo que aparentemente está bien y lo que aparentemente está mal. Ahora, si tú chocas entre lo que viene siendo el drain y el surtidor de un MOSFET de la tapa caliente, por ejemplo, un televisor, eso es un corto seguro. Ya, para que lo tomemos en cuenta. Siempre tienes que analizar el tipo de transistor que sea, porque no todos los transistores son iguales. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta otro punto muy importante, los diodos. Los señores diodos. Bueno, los diodos rectificadores va a marcarte. Bueno, hay diferentes tipos de diodos. Pueden venir diodos de cátodo común, que son los que manejan un encapsulado tipo transistor, donde manejan las dos flechas hacia adentro. Acá, por ejemplo, me parece que, no sé si sean estos, sí, ahí está, diodo de cátodo común, ahí está la flecha. Si te pones a dar cuenta, de esquina a esquina ellos marcan continuidad, porque realmente son el ánodo. Ahora, entre el ánodo y el cátodo, se tiene que marcar la lectura correspondiente. En este caso marca un poco bajo, es normal. Eso va a depender del tipo de diodo. Y acá, por ejemplo, tengo otro diodo. Mira, aquí tengo un diodo. Entre el cátodo y el ánodo, tengo una lectura donde se marcó prácticamente al invertir la polaridad. Fíjate lo siguiente. Invirtiendo la polaridad me está marcando una lectura que sube y baja. ¿Por qué es esto? Bueno, porque los diodos generalmente van a ir acompañados del positivo del capacitor electrolítico de salida. Por eso te marcan una lectura. Fíjate que me está marcando una lectura acá de cátodo a ánodo. Mira lo que me marca, 200. Y al invertir la polaridad, me marca una lectura tipo carga. Esto básicamente, ¿saben por qué? Es por eso mismo, porque el diodo, generalmente el cátodo del diodo, va a ir con el positivo de lo que vienen siendo los capacitores, pero no siempre. Puede ser que el ánodo del diodo vaya con el capacitor, pero con lo que viene siendo el negativo correspondiente. Va a depender de cómo esté conectado el circuito, porque muchas veces cuando el diodo se conecta con el ánodo hacia afuera, es decir, que el cátodo venga de la parte del chopper, el cátodo, y no el ánodo, es porque posiblemente va a entregar un voltaje negativo para los que no sabían. Sí, señor. Ustedes si analizan una tarjeta, que eso lo vamos a ver más adelante en fuentes conmutadas, vamos a hacer un análisis minucioso que muchas veces cuando el cátodo del diodo va hacia adentro del transformador, es porque posiblemente el ánodo va a entregar un voltaje negativo a la salida correspondiente. Así. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Bueno, las resistencias se pueden medir básicamente. Es difícil que midas una resistencia por encima. Hay algunas resistencias que marcan tipo lectura baja, son las resistencias de precisión, ¿verdad? Por ejemplo, esta me parece que son resistencias bajas. Vamos a ver acá. Se me apagó el multímetro, se me está acabando la batería. Mira este valor resistivo, una resistencia un poco más alta. Igual esta, vamos a ver. Igual, perfecto. Y este señor que está acá es una resistencia también. Me parece que es una resistencia. Mira la diferencia, ¿ves? Marca un valor bajo. Cuando sea así, que marca tipo continuidad, es porque el valor resistivo de la resistencia es muy pequeño, ¿verdad? Bien, con referente al transformador, el transformador chopper, mucha gente se suele confundir cómo se hacen las mediciones correspondientes. La verdad es que, si bien es cierto, casi siempre todos los terminales, casi siempre, no siempre, pero casi siempre los terminales de salida del chopper, casi todos marcan continuidad entre sí. ¿Te das cuenta? Mira. Hagan la prueba. De todas maneras voy a tener una clase especializada en lo que viene siendo la parte del transformador chopper para comprobarlo. Fíjate que todos están marcando como si todos marcaran continuidad. Muchos pensarían que esto es un corto. No. Es que básicamente es así la conexión. Ese es un transformador, un tipo de transformador que tenemos allí. Y por acá tenemos otro que está acá. Vamos a ver qué me refleja este. De acá a acá no. Acá tampoco. Acá. Ahí sí. Es una bobina de acá a acá. Y este es otro terminal que está aparentemente vacío. Bien. Entonces, aquí tenemos una guía. Básicamente. Que haría como a medir los componentes. Por ejemplo, como el circuito integrado. Los circuitos integrados no se puede medir.
o sea, de poderlo medir con el multímetro digital, simplemente es para saber si hay un cortocircuito de manera estática. Te paras en el terminal de tierra y mides sus otros terminales correspondientes. Si, por ejemplo, hay un integrado de 8 terminales y más de 3 terminales te marcan continuidad con respecto a tierra, hay que sospechar del integrado. Pero la mejor manera de medir un integrado siempre va a ser con la fuente de alimentación alimentada. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí? Son como los componentes más o menos a tomar en cuenta, una idea general de lo que es más o menos se mide o cómo se comprueba lo que viene siendo una tarjeta electrónica. Muchas gracias por el apoyo. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales si estás comenzando. Amigo, no te compliques, la vida es muy bella, ¿verdad? Y sigue estudiando y anotando todos los pasos a tomar en cuenta. Bendiciones.